sobre este tema. Por sus votos los conoceréis. Y ahí está. En las 3 elecciones de junta directiva de la Asamblea, ¿por quién ha votado el PRD? Ahí les dejo la pregunta. Olga de Ovaldía, a ver si... No, cambie la dirección del celular, que está ahora sí, ahora sí. Olga, bienvenida, gracias por estar acá con nosotros. Mira, hablábamos con la diputada Walkiria Chandler, que está proponiendo un proyecto para que los panameños creadores de contenidos o los creadores de contenido digan en sus publicaciones qué es publicidad y qué no es publicidad. Metimos un tema, la propaganda del Estado no está incluida en ese proyecto de ley. Allí no hablan de todos los creadores de contenido que reciben ingresos precisamente desde el presupuesto del Estado para aplaudir, publicar todo lo que haga el gobierno nacional. Incluso hay cuentas en redes sociales que son exclusivamente pagadas para atacar a personas que no piensan como los funcionarios de alta jerarquía del gobierno, para atacar a aquellas personas que cuestionan al gobierno. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Bienvenida, Olga. Encienda el micrófono, por favor, para escuchar. Adelante. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la oportunidad de acompañarlos. Realmente les pido disculpas, amanecí sin internet y he estado tratando de resolver, así que estoy aquí desde el teléfono. Sí, mira, la semana pasada inclusive yo creo que Walkiria en su entrevista, porque sí la estaba oyendo, todo el intercambio que tuvieron con ella. Buenos días, Rolando. Y ella mencionó Libertad Ciudadana como alguna de las organizaciones que en el pasado hemos mencionado que tenemos un problema de rendición de cuentas con el tema de cómo se ejerce la comunicación política desde las redes sociales. Y hoy día, pues, eso debe incluir no solamente un post, también incluye muchísimo el formato de podcast, inclusive el formato, Álvaro, vamos a decir, de plataformas digitales que pueden ser tan sencillas como una cuenta de Instagram, como algo bastante más complejo que eso, donde efectivamente se emite opinión para formar opinión pública, para pedir votos o para formar adherencias a decisiones, movimientos, etc. Y casualmente porque conversé con ella la semana pasada sobre esto, porque en el mapeo de riesgos de las elecciones de 2024, y ahora, un mapeo de riesgos no significa que se va a convertir efectivamente se va a materializar el riesgo. Uno de los mapeos de riesgos de las elecciones del 2024 es que efectivamente, por ejemplo, en nuestra normativa electoral, como ustedes saben, la mayor parte principal del financiamiento público que va a pagar publicidad se paga desde el tribunal a los medios. Se usa una forma que intenta ser igualitaria, que evita, por ejemplo, algunos de las tradiciones, que un candidato pueda ser capaz de monopolizar todo el poder. Olga, tu voz sale entrecortada. Aparentemente también en el celular estás teniendo problemas. Ok. A ver, continúa. Déjame ver si logro restaurar conexión. Vamos. Me desconecto y te aviso si logro restaurar conexión. Apaga la cámara para ver, y acá le ponemos una gráfica. Y siga hablando. Y así la señal mejora. A ver si logramos mantener a Olga. A ver, habla para ver. Continúa. Continúa la idea. En nuestra legislación electoral, como saben,
por ejemplo, en el dinero público que se destaca o que se dedica a la publicidad, que es la mayor parte de lo que se usa del financiamiento durante la campaña, ¿no? Lo que paga la propaganda de campaña, que además los partidos eligen usar la mayor parte de ese dinero, y estamos hablando de una cantidad gigantesca de dinero para la elección del 24, si no me estoy equivocando de número, el financiamiento preelectoral fueron 54 millones de dólares. Entonces, el total, como sabemos, es el 1% del Producto Interno Bruto del año anterior a la elección. Es una barbaridad de dinero. Pero un punto ciego en esa propaganda que intenta, en ese manejo desde el Tribunal Electoral, que intenta lograr una equidad en el espacio aire para que el votante pueda conocer todas las ofertas laborales, electorales, hay un punto ciego de gran riesgo, y es las redes sociales, los podcasts, todo lo digital que no entra o que no es reportado en los reportes de la campaña política. Ese es un tema muy importante que además ya ha sido regulado en distintos países, y empezando por Estados Unidos. El ejemplo que puso la diputada Chandler, que es el más clásico, ya va para más de 10 años o ya pasaron los 10 años, es el ejemplo de la compañía Cambridge Analytical comprándole la macrodata a lo que hoy día es Meta para poder influenciar bolsillos de votantes que normalmente no iban a votar, con historias de miedo y angustia acerca de la amenaza de la inmigración en Inglaterra, y consiguen que voten a favor de separarse de la Unión Europea. Después de eso hay múltiples ejemplos, y nosotros en Panamá sí tenemos un vacío en cuanto a la revelación de esa relación económica, comercial, entre quienes ponen opinión en las redes para precisamente moldear conducta u opinión, y el candidato, el partido, etcétera, etcétera. Eso es un vacío real. Sé que al Tribunal Electoral le preocupa mucho por el hecho de que nosotros habrán visto que publicamos hace poco, el 5 de mayo, lanzamos un visualizador en redes que se llama La Ruta de la Plata, donde convertimos en datos abiertos la información que ya el Tribunal Electoral publica en PDFs, que son los reportes del recibo de donaciones privadas y uso de fondos privados en campaña. Para hacer ese proyecto, nosotros teníamos un convenio suscrito con el Tribunal Electoral, y llevamos pues 2 años conociendo más internamente el tema de la fiscalización, el esfuerzo que se hace, las publicaciones que se dan, porque sí hay transparencia a través de la publicación de los reportes, pero lo que queda clarísimo es que hay lo que se conoce como en inglés un under-reporting, y en español sería muchos puntos ciegos que no se reportan, porque no hay obligación de reportar en ese tema. Yo sí creo que la diputada Chandler tiene una visión muy clara de que es muy importante también revelarle a los usuarios de redes, especialmente, es cierto, a la gente más joven, cuando oyen un mensaje, y quiero que sepan que también en la población de adultos mayores, la gente grande, hay una gran vulnerabilidad también a la publicidad, que no se presenta como publicidad y que se maneja con mucha irresponsabilidad, sabiendo que en otros países es normal que un podcaster, un influencer, aunque no sea influencer, una cuenta digital, cuando tiene una relación comercial, tiene que revelarlo cuando está promoviendo un producto, servicio, etcétera, etcétera. Rolando. Hola. Buenos días, Olga, ¿cómo estás? Muy bien, Rolando, ¿tú qué tal? Mira, Olga, yo soy un usuario de los datos que se publican en el Tribunal Electoral y en otras instituciones. Y tengo que decirte que los políticos y los funcionarios hacen todo lo posible para evitar que uno tenga acceso
aún siendo pública la información. Por ejemplo, cuando un partido político presenta un informe sobre sus gastos y donaciones, normalmente lo hacen en un formato que viene a ser el PDF, cerrado además. Cerrado. Eso impide que uno pueda tener movilidad dentro del documento, sino que hay que hacerlo como si esa fuera una gran fotografía e ir punto por punto. Yo creo que el Tribunal Electoral tiene que meterse en esos detalles. No basta con que pongan la información a disponibilidad, sino el formato. Ese formato es lo que permite que se pueda navegar dentro de los documentos. Y eso ocurre con demasiada frecuencia. Por ejemplo, si yo estoy buscando únicamente las donaciones que son por debajo de $30,000, no lo puedo hacer. No lo puedo, o las donaciones que son por encima de $50,000, no lo puede hacer. Entonces es muy importante que el Tribunal Electoral en este caso, puede normar la presentación. Que lo presenten en un formato como, por ejemplo, Excel, en el que se puede movilizar uno dentro de todo el documento. Pero si lo van a presentar como una gran fotografía en la que no se pueden buscar palabras, sino únicamente imágenes, eso no le sirve a las personas. Tarda uno muchísimo tiempo en encontrar una información que presentada de otra forma tomaría unos cuantos clics o unos cuantos segundos. Pero tal como está presentándose, y encima muchos publican entregan estos PDFs en baja resolución al Tribunal Electoral, lo que hace aún mucho más difícil el manejo de esta información. Así es que yo sí creo que hay que insistir con el Tribunal Electoral para que norme la presentación de estos informes. No basta con que lo presenten, tienen que presentarlo en cierto formato para que esto sea accesible al público. No solamente estoy 100% de acuerdo contigo, también creo que efectivamente hay una relación de larga data que implica ir avanzando incrementalmente, poco a poco, en la transparencia, pero que, como siempre, no solamente en esta materia, en muchas materias en Panamá, creamos una suerte de simulación de transparencia, porque efectivamente se pone algo allá afuera, pero de manera inutilizable. Hoy día, además, me das pie para comentar dos cosas, volver a preguntarles a ambos si han entrado a ver el buscador de la Ruta de la Plata que Fundación Libertad Ciudadana publicó y está en nuestro sitio web, y a quienes nos están escuchando en radio o viendo por YouTube, simplemente entrar al sitio web www.libertadciudadana.org. Ahí encuentras un banner que dice la Ruta de la Plata y entras a un visualizador donde nosotros desde la Fundación Libertad Ciudadana lo hicimos exactamente lo que acaba de decir Rolando, que en realidad hay que hacer con esa data. No teníamos ni el dinero ni los recursos de poder captar toda la información que había en esos PDFs, efectivamente algunos de muy baja resolución, que era muy difícil leerlos, así que hubo que hacerlo a mano, de los 7,000 y tantos candidatos que corrieron, pero hicimos transparentamos a datos abiertos las donaciones del sector privado de todos los que ganaron las elecciones en el rubro alcaldes, todos los alcaldes, todos los diputados, los candidatos, los 8 candidatos presidenciales y el presidente pues que ganó las elecciones. Y ahí tú puedes ver, o sea, y nada más hablando de esa cohorte que no suman alrededor de 200 candidatos, estuvimos hablando de que tuvimos que manejar casi 19,000 líneas de datos. 19,000, tú imagínate lo que eso tomó, el tiempo que tomó. Logramos hacerlo porque conseguimos un equipo de muy buenos, lo que se llama scrapeadores de datos,
o mineros de datos que venían de tener experiencia en hacer esto en otras jurisdicciones o en otros países, con otros récords electorales. Pero es tan importante lo que dices, porque además, y queríamos mostrarlo a la ciudadanía, a los periodistas, al propio Tribunal Electoral, cómo se ve transparentar en datos abiertos. Porque hoy día, por supuesto, todo va avanzando, y lo que nosotros consideramos transparencia en el 2002 cuando pasó la ley, que era simplemente poner la información allá afuera, eso no se considera transparencia hoy. La definición de transparencia hoy es datos abiertos, reutilizables, accesibles y que puedan ser correlacionables. Lo que tú acabas de mencionar, donaciones de menos de 30,000. Si tú entras al buscador nuestro, vas a encontrar a todos los donantes. Nos tomó un poco de tiempo imaginarnos una forma gráfica en que fuera amigable al usuario encontrarlo, pero en la parte de abajo del buscador puedes también buscar por nombre, por nombre de empresa, por cada uno de los candidatos, cuántas donaciones recibió, y también pusimos, para que el usuario lo pueda ver, de dónde sacamos la información, el PDF. Tú puedes hacer un clic y puedes bajar el PDF del cual nosotros sacamos esa información. También abrimos un renglón para que el diputado que sienta que se le manejó su información de forma, el político, ganador del puesto, el funcionario que está en el puesto porque se lo ganó con votos, si considera que la data está manejada de forma imprecisa, pueda corregirlo. Creo que este es un tema sumamente importante porque siento que en Panamá estamos un poco aplatanados, estamos un poco resignados. Álvaro mencionaba anteriormente de que se conoce en el mundo profesional de la comunicación y las relaciones públicas y la propaganda que existen fondos destinados específicamente desde el Estado para promover eso. Recordarán además en la administración Cortizo Carrizo que por razones X salió publicado una lista de locutores, periodistas, influencers. Había una mezcla, porque también estamos frente a la realidad de un modelo económico cambiante para los periodistas, para las plataformas, de cómo funcionan. Entonces yo sí creo que al final los ciudadanos, por un lado, que necesitamos y debemos tener la información clara, y los consumidores de productos por el otro, y el propio sector profesional, y de acuerdo contigo también cuando dijiste anteriormente, es un deber del que paga revelar que pagó. No, definitivamente y si son recursos del Estado, más todavía. Más todavía. No, Álvaro, no es que es más todavía, es que si son recursos del Estado es una obligación por ley transparentarlos. Exacto. Es que, y perdón que no quiero sonar, ustedes me conocen, a veces me invitan a su programa, saben que yo trato siempre de tener una perspectiva muy constructiva y lo más objetiva que puedo, y normalmente nuestro trabajo siempre va destinado a exigirle a aquellos en el poder que rindan cuentas. Pero la realidad también es que los ciudadanos y los usuarios tenemos que empezar a tratar de tener mayor discernimiento en lo que recibimos. Estamos ante lo que nosotros desde la Fundación hemos ido viendo que se ha convertido en una suerte de deriva de desmejora en las instancias de transparencia de lo público que debe ser público por parte del Estado. Para mencionar así a vuelo de pájaros algunas que están muy relacionadas al dinero y las contrataciones públicas. El año pasado, cuando la Dirección General de Contrataciones Públicas emite una opinión sobre los beneficiarios finales de las empresas que contratan por más de $500,000 infraestructura o servicios, que siguiendo un fallo de la Corte Suprema, ellos no van a obedecer el derecho positivo, porque la ley en positivo dice en blanco y negro, los accionistas o beneficiarios, los dueños reales, tienen que estar transparentados en el expediente. Okay. Esa es una. La siguiente, todas las compras que hemos visto de seguridad, Rolando le ha seguido la pista muy de cerca a las relaciones de grupos económicos directamente con el Ejecutivo
que de alguna manera están terminando en contrataciones que si no son directas, se están usando se están contratando algunas de ellas, como el año pasado me parece que Vortex, si no me equivoco el nombre de la empresa, con procesos que se aprobaron durante la emergencia de la pandemia, pero que ya no tienen razón de ser, procesos abreviados que generan dos cosas: opacidad en el proceso de la contratación y también desmejora la libre competencia de otras empresas en el sector privado panameño que quisieran poder competir en una licitación. Estas últimas 8 contrataciones, hasta donde tengo entendido, que están dedicadas a temas de seguridad. Y se establece lo que le llamamos un falso binario o una falsa dicotomía. O se tiene seguridad o se tiene transparencia, como si la transparencia en la parte administrativa, la que garantiza el buen uso de los fondos, fuera a ser poner en peligro la vida de las personas. Esa narrativa tan falsa que pone es esto o aquello, es realmente peligroso desde el punto de vista de transparentar todos los recursos que deben ser, que la ley pide que se transparente. Y esos son 2 ejemplos nada más, de múltiples ejemplos que hemos estado viendo en estos últimos meses, para no decir los primeros 2 años del gobierno actual. Sí, casualmente el diario La Prensa publicó la semana pasada este tema de las compras del Ministerio de Seguridad y también habló de la adquisición de drones de alta tecnología, información que recibieron de la misma empresa que fabricó los drones, y esto, en vez de generar una explicación transparente de parte del ministro de Seguridad, lo que hizo fue molestarlo y decir que la empresa no tenía por qué estar dando información, que esto había sido una donación. Es que hasta las donaciones nosotros tenemos que saber de dónde vienen y por qué vienen y bajo qué condiciones vienen. Y estamos comprando también equipo para enfrentar manifestaciones de control de multitudes. ¿Por qué? ¿Y para qué? ¿Qué hay? ¿Qué plan? No sé, ¿qué está olfateando el gobierno nacional que está haciendo este tipo de compras mientras no hay insumos para anestesiólogos en la Caja de Seguro Social? Olga. Voy a unir, creo que ya me puedo unir por la computadora, así que si alguien me deja pasar, apago acá y... Sí, adelante, por supuesto. ¿Seguimos acá? Tiene que apagarlo. Ahora sí. Encienda cámara y micrófono y seguimos acá. Ok, adelante. Sí, me disculpan, he tenido un déjà vu de la pandemia. ¿Te acuerdas cuando había que hacer prueba de vida? Estás allí, me oyes, era como una sesión espiritista cada Zoom. Yo creo que es bien importante volver a ver esto de la transparencia desde el punto de vista realmente del marco de la ley y la tradición de transparencia del país. Hay una narrativa que se está apuntalando en la corta memoria y en las excepciones. No es solamente que el Estado no puede recibir donaciones anónimas desde la cooperación internacional, es que el Estado está obligado, nuestra ley de transparencia es absolutamente clara y además apoyada en realidad por la norma constitucional. Lo público es público. Es cierto que hay una lista de más de 12 puntos en la ley de transparencia que clasifica de acceso restringido cierta información, pero la forma en que se está usando no se está usando como si fuera excepción, pareciera que se está usando como si fuera regla. Y realmente aquí sería estupendo una respuesta formal del Estado, del gobierno, no digamos el Estado, porque el Estado somos de alguna manera todos dentro del contrato social, acerca de poder recuperar esas instancias de transparencia, porque cuando hay seguridad, cuando hay temas de seguridad y no hay transparencia en los procesos de contrataciones, estamos, y mira, esto es un tema complejo y voy a tratar de comentarlo, tratar de que se entienda
Si no lo logro, me lo dicen. Hay 3 instancias así, ejemplos en la región y también en Europa del Este, que ha estado pasando con la penetración del crimen organizado y lo que se conoce como capitales corrosivos, que son inversiones que vienen de afuera, cuyo origen de la inversión es dinero, lo que en transparencia internacional, el movimiento se llama dinero sucio. Es decir, dinero que viene de orígenes no lícitos, no de actividades lícitas. Y por ahí entiende que puede ser desde un soborno hasta el producto efectivamente del tráfico de personas, especies, sustancias ilícitas. Esos capitales corrosivos, a donde ellos buscan entrar, es precisamente a los países donde hay pobre Estado de Derecho, donde hay pobre control de la ley, donde hay mucha discrecionalidad por parte del aparato estatal o la burocracia estatal, y donde ellos pueden entrar a, em, a poder, a no tener que exigir cuentas ni dar mucha explicación, ni son obligados a grandes obligaciones de cumplimiento. ¿Qué pasa cuando en países como los nuestros, que el contratista principal es el Estado? El Estado en Panamá hoy día es el empleador principal y es el contratista principal. Álvaro, tú dabas las estadísticas más tempranos acerca de la diferencia entre crecimiento del número PIB anual y el desarrollo del país. Claro. Y a eso hay que medirlo efectivamente en un tema de empleo, bienestar y otros indicadores que son distintos a simplemente ver un número en el PIB. Eso es algo que nosotros hemos vivido en carne propia en Panamá. Es una de las razones por las cuales Panamá está clasificada como un país de alto ingreso, lo cual además hace que estemos excluidos de la cooperación, de muchas instancias y fondos de la cooperación internacional para el desarrollo, porque los países que tienen estos fondos los utilizan en países que se clasifican como países que los necesitan. Un país que tiene clasificado como alto ingreso per cápita, cuando tú haces esa división que yo siempre le digo que es la matemática del diablo, como dicen allá en la tierra de mi madre, y tú divides el Producto Interno Bruto de Panamá entre los escasos 4 millones que somos, porque creo que somos más, pero no estamos todos legalmente registrados, resulta que aquí todo el mundo es rico, lo cual es absolutamente falso. Entonces, cuando tú tienes esa situación, hay un caldo de cultivo para que los capitales ilícitos traten de entrar al aparato estatal a través de 2 vías. Una vía de esas es las contrataciones públicas. Es la simulación de empresas y proveedores que aparentan ser lícitos, pero en realidad están manejándose con fondos inclusive del crimen organizado. Hay 3 ejemplos en la región. Uno ha ocurrido en México, uno ocurrió en Ecuador y uno ha ocurrido en Colombia, de contrataciones que al final se descubre que el proveedor de la contratación, y era una contratación de seguridad, en temas de seguridad, resulta que había un capital ilícito o parte del crimen organizado en el que termina ejerciendo el contrato para el Estado, lo cual genera gran escándalo, suspensión de la proveeduría del Estado en ese sentido, tienen que una echada para atrás, como quien dice en buen panameño. Entonces, eso es un riesgo real. Esos riesgos se van, no hay ningún sistema que blinde en las contrataciones públicas totalmente el riesgo, pero el riesgo se va haciendo cada vez más estrecho entre más instancias de transparencia hay. Nosotros estamos publicando esta semana, lo van a ver en nuestras redes sociales y ya está colgado en nuestro sitio web, un estudio dos estudios, pero el que tiene que ver más con este tema que estamos hablando, sobre beneficiarios finales y contrataciones públicas, lo hemos publicado en nuestro sitio web, precisamente tratando de entender cómo está el tema en Panamá. Por un lado, el primer estudio tiene que ver con el mismo registro, el registro de beneficiarios finales que creamos, abrimos y pusimos a funcionar, y donde la carga de alimentación del registro queda en los abogados y no en el Estado, para poder contestar los requisitos
de ayuda judicial internacional y que es uno de los elementos que nos sacó de la lista gris de Gafi. Y el otro es la relación de las contrataciones públicas, la transparencia y los beneficiarios finales. No es posible, Álvaro, que en este país no sepamos quiénes son los dueños reales de quienes se ganan los contratos con el Estado. Eso no es una información privada, eso no es un secreto comercial, eso no pone en peligro a los dueños de la empresa, ni pone en peligro al Estado de recibir los beneficios. Esa mentalidad es una mentalidad que va en contra del espíritu de la ley de transparencia. Entonces, perdona que me he extendido un poco, pero regreso a tu premisa original. No es que el Estado es el que más tiene que transparentar, es que el Estado tiene que transparentar, porque todos los recursos públicos son de todos. El tiempo del imperio, del rey, que a discreción no transparentaba a lo público, esos tiempos en teoría pasaron. No deberíamos estar allí hoy, y mucho menos en un país como Panamá, oye, donde efectivamente resulta que el mayor empleador es el Estado, el mayor contratista es el Estado. Pareciera que todo el desarrollo futuro está predicado efectivamente en las relaciones comerciales que establece el Estado, y si esas relaciones, además, los procesos hacia la transparencia se vuelven cada vez más opacos, entonces la ciudadanía estamos cada vez más lejos de poder contar con el propio gobierno para que sea ese actor catalizador del bienestar de todos. Alguien me decía hace unos días, están hablando de conflictos o posibles conflictos de intereses en algunos ministros de Estado, cosa que ya el presidente absorbió a los posibles responsables. Sin embargo, me decía, averíguate en las juntas directivas de algunas instituciones los negocios de algunos miembros de esas juntas directivas con las instituciones donde ellos son directivos, y te darás cuenta de grandes sorpresas con las que te vas a encontrar. Olga. Sí, yo esto que inclusive creo que lo he hablado con Rolando anteriormente, nuevamente regreso a esta observación que estamos haciendo desde la Fundación, donde, a ver cómo lo digo, mira, el camino hacia la transparencia ha sido un camino incremental. Desde que la ley pasó en el 2002 hasta ahora 2026, han pasado 24 años y la transparencia fue lográndose en muchas instancias de forma incremental. Cambiar la cultura del Estado a una cultura de transparencia y de integridad en el servicio público ha sido muy duro. Nosotros venimos culturalmente de un país, y el que lo dude, le recomiendo un libro de los historiadores Pisurno y Araúz, que se llama Historia Republicana 1903 a 1989, donde hay múltiples reportes de cómo era que este país funcionaba en los años 20, en los años 30, en los años 50, y funcionaba de manera que la gente precisamente llegaba a los puestos públicos para poder generar las redes de influencia que permitían entonces hacer contrataciones, ¿no? Entonces eso realmente, y eso se ve aquí y se ve en todas partes del mundo, creo yo. Y yo, por ejemplo, el Faro, que era un faro de separación de poderes y de con todas las falencias que pueda tener un Estado, como es los Estados Unidos, independientemente de toda la parte política de nuestra historia con ellos. Ellos tenían un sistema que realmente era admirable en tema de integridad de servicio público, y que ese sistema ha casi desaparecido. Ahora mismo, nuevamente, desde las esferas más altas de ese gobierno, hay múltiples reportes de los medios de comunicación con mayor credibilidad que evidencian que hay relaciones que se están logrando de naturaleza comercial, precisamente por el posicionamiento de familiares, amigos, círculos cercanos. Habiendo dicho eso, nosotros logramos pasar en Panamá una ley de transparencia hacia la declaración de intereses de los funcionarios públicos. ¿Qué nos pasó allí? Y esa fue una ley que yo trabajé en la comisión ad hoc, por supuesto voluntariamente desde la Fundación. Los proponentes fueron el exdiputado Silva y el exdiputado Vázquez. Nosotros aportamos desde la Fundación lo mayor que pudimos de estándares internacionales. Al final, cuando la ley se logra pasar en medio de la pandemia,
posterior al escándalo de las botellas de licor de Macallan, de los diputados celebrando en una francachela cuando la población estaba en un momento súper terrible. Se queda un elemento por fuera, que es el elemento de publicidad de esas declaraciones de intereses. Y volvemos al mismo lugar que nos dejó el artículo 303 de la Constitución con la declaración de patrimonio de los funcionarios. Existe una obligación en teoría, hay un ente rector que es ANTAI que la recibe, pero no pareciera haber la capacidad de hacer una supervisión, una correlación, una previsión de que no se materialice esa relación y se convierta en un conflicto, porque efectivamente la persona que está en el puesto, en lugar de retrotraerse y decir, yo no puedo estar en esta decisión, yo no puedo estar en esto, yo no puedo recibir esa información, porque esa publicidad, en los países donde hay publicidad de las declaraciones de intereses y patrimoniales, y ahí no se publicita además los datos privados, personales, que ya la ley establece como los datos confidenciales, se logra, porque no hay manera que un solo ente pueda hacer esa verificación. Si la ciudadanía, por ejemplo, la misma gente del mismo sector económico, los que están en la libre competencia en el mercado, haciendo una proveeduría de un mismo producto y compitan entre ellos, van a ser los mejores en poder lograr esa previsión. ¿Y qué pasa cuando desde el Estado entonces, de manera que parece ser discrecional, se desestima efectivamente que haya una apariencia real o percibida de que hay un conflicto de interés en la entrega de un contrato? El resultado es cada vez menos confianza de la ciudadanía en las instituciones y cada vez menos confianza en el modelo democrático. Entonces, el daño que se le hace al país, Álvaro, con esto, es más que el monto de un contrato. Y suena raro porque yo sé que al final lo que parece prever para todo el mundo es el valor dólar. Pero la realidad es que aquí hay valores que no se pueden medir con plata y es la disposición del panameño a creer en su democracia y efectivamente hacer un ejercicio ciudadano democrático, porque esto realmente va erosionando. Entonces, como tú le dices a alguien en una junta comunal, oye, está mal que el representante contrate a la suegra para que sea la que tiene este contrato, no sé, de limpieza de todos los tal, si eso mismo se hace desde arriba para abajo. Así es. Entonces, yo creo que hay una suerte llegamos a un punto y lo que necesitamos es llegar a la transparencia real. Nuevamente regreso al punto de Rolando. La transparencia real hoy día tiene que entenderse como datos abiertos utilizables, tiene que entenderse como información en línea para que sea consultable por todos. Mira, los nuevos tropiezos, no sé cuál es la palabra técnica que hay, para entrar al sitio web de la Contraloría a verificar data, es uno de esos ejemplos. La Contraloría ha creado ahora una serie de pasos para poder entrar a buscar información que antes era cualquier pelado de secundaria que le mandan a hacer un trabajo y tenía que entrar a las estadísticas del INEC, las pocas que hay, porque ya no hay tantas, y tenía que bajar de ahí, no sé, la población de su provincia. ¿Qué pasa? Que ahora hay que registrar y decir quién eres, poner un correo electrónico, y eso lo que hace es disuadir, eso tiene lo que se llama el efecto disuasorio o chilling effect, para el que está buscando información pública. Eso también va en contra de la ley de transparencia, porque la ley de Claro. transparencia no habla de que tienes que dar tu nombre, por el contrario, dice que tú puedes hacer la consulta ignorando esas cosas. Yo sí creo, Olga, que es necesario regular esto ya desde las propias instituciones. Las leyes existen, pero creo que se han ido acomodando los funcionarios para evitar justamente que los ciudadanos tengan acceso a la data. Es transparencia sin ser transparente. Así es. Bueno. Ustedes, Álvaro, por ejemplo, tú desde tu profesión, ustedes
han encontrado que es más fácil o más difícil ahora mismo buscar la información pública. Más difícil. Lo más difícil. O sea, Hay un existen tema, las herramientas, pero hay más obstáculos. y hay un tema adicional, que también esto sube como al control de la convencionalidad y tiene que ver con que el acceso a la información pública hoy día es parte ampliada de lo que implica la libertad de expresión. Desde las dos convenciones de las que somos parte, la de 1948, la Carta Universal de los Derechos Humanos, y luego la convención de los años 70, creo que es, no, de los 60, pero que nosotros ratificamos más tarde, de los derechos civiles y políticos. ¿Qué pasa cuando el Estado comienza a exigirle al que quiere buscar la información dos cosas? Que digas para qué la vas a usar, que justifiques para qué la quieres y identificarte de esa forma. Es cierto que los accesos a información pública, como se hacen hoy día, uno se identifica como persona, tú pones tu cédula, la pides, pero no tienes que justificar para qué la estás pidiendo, porque es una información de naturaleza pública. Lo que ha pasado también en la región es que los gobiernos de corte autoritario, y aquí seamos totalmente salomónicos, los gobiernos de corte autoritario, sean de izquierda o de derecha, ambos ven la información pública y la libertad de expresión y el ejercicio de la libre prensa como una piedra en el zapato. Ambos. Aquí no hay diferencia entre zurdos y derechos. La realidad es que tanto en El Salvador como en Argentina, en algunas instancias en Brasil, estamos viendo unos cambios de normativa que han bajado el estándar de transparencia de esos países, y eso lo que a tener que explicar para qué vas a usar la información pública, que no debes necesitar de explicarla porque es tuya, porque es una información que precisamente es del empleador, que somos nosotros los ciudadanos, y no los empleados, que son los funcionarios en puesto, y eso crea ese efecto disuasorio, esa autocensura, ese miedo. Oye, y si me identifican y si creen que soy una piedra en el zapato y si entonces me quitan mi platita de mi programita social o no quiero, no quiero sonar que no estoy estimando los programas sociales, de mi programa social o etcétera, etcétera. Yo creo que eso es bien importante y ahí te agradezco el tiempo que me has dado y antes de cerrar, desde la Fundación lanzamos durante el mes de abril y mayo, muy modestamente, por supuesto, como todo lo que hacemos, una campañita en redes que le hemos llamado Eso es tuyo, con relación precisamente a las libertades fundamentales y el espacio cívico, que es el espacio donde todos somos ciudadanos y hacemos las cosas que hacemos, ustedes desde la prensa, nosotros las organizaciones sin fines de lucro que nos asociamos para distintas cosas. Y ahora estamos lanzando un llamado en redes a que las personas digan cómo usan sus libertades, cómo usan su espacio público, es decir, su libertad de reunión, su libertad de asociación, su libertad de pensamiento, su libertad de expresión, porque ahora mismo que estamos en el medio del ciclo electoral, Álvaro, es bien importante pensar en eso, porque el próximo año, ya el cuarto año, ya tú sabes cómo es la cosa, todo queda secuestrado a lo político. Y esto es muy importante de cara también a decirle a la Asamblea, ese gran proyecto legal que está en la Asamblea para estos próximos 4 meses, que nadie habla de él, es la normativa electoral, es el Código Electoral, que tiene que estar aprobado antes de la primera semana de mayo del año 27 para poder gobernar las elecciones del año 29. Y allí precisamente es donde debe entrar esa normativa de la que hablabas antes, de la que mencionó Rolando, de publicar en datos abiertos, de que los reportes se hagan en hojas Excel abiertas, que se pongan a disposición de todo el que necesita esa data para entender en realidad cómo se correlaciona el dinero y el movimiento político en Panamá. O sea, es muy importante realmente todo lo que hacemos desde la sociedad civil que quiere ver políticas públicas que nos favorezcan a todos los ciudadanos y ustedes de la libre prensa en su misión, está basado en la transparencia. Y creo que no debemos aplatanarnos, ni resignarnos, ni bajar la cabeza frente a un gobierno que anda en una deriva de ir cerrando información en lugar de abrirla. Ok. Bueno, cerrando información en vez de abrirla. Me quedo con esa reflexión. Olga de Valdía, de la Fundación Libertad.